Saludos a todos y bienvenidos a este nuevo video de noticias proféticas, el cual he titulado Apostasía Climática. Y a través de las noticias que vamos a examinar se van a dar cuenta que el mundo actualmente está entrando a una apostasía generalizada con excusa del cuidado del medio ambiente, algo sumamente interesante que veníamos diciendo ya desde hace mucho tiempo. Y bueno, también han sido unas semanas muy cargadas de noticias, ya que la primera semana de noviembre se dio la cumbre del COP26, una cumbre que reunió a los principales líderes mundiales con el afán de que se comprometan a tomar medidas en pos de mejorar el clima, la ecología, de detener el calentamiento global y todo este tipo de cosas. Entonces, es algo interesante, ¿no? Porque realmente se han dado muchos eventos que deberían llamar nuestra atención, que están relacionados a la profecía bíblica, especialmente a Apocalipsis capítulo 13. Así que vamos a examinar estas noticias, ¿sí? Pero no sin antes poner una base escritural, como no podría ser de otra manera. Sabemos nosotros, y aquí lo he explicado varias veces ya en el canal, que toda esta situación del cambio climático, de la ecología, está siendo usada como plataforma para impulsar las agendas de las élites mundiales y posteriormente la imposición de una ley dominical mundial. El papado no se ha quedado de brazos cruzados, ha sido un mes muy movido, de mucha actividad. Y bueno, pensemos en lo siguiente, ¿no? Hay bastantes personas que a veces me mencionan, pero ¿dónde la Biblia del Espíritu de Profecía mencionan que la ley dominical viene disfrazada de cambio climático, de leyes ecológicas, de leyes verdes? Y a veces pues cuando no leemos con detenimiento, con atención, no encontramos esas citas o pasamos desapercibidos, pero realmente el Espíritu de Profecía habla mucho sobre la relación entre el cambio climático y la imposición de una ley dominical. Aquí les voy a compartir dos citas, pero hay muchas más y pongamos mucha atención. Satanás pone su interpretación sobre los eventos. Miren, ¿de quién es la interpretación que se está dando actualmente de los sucesos mundiales? De Satanás. Ellos piensan como él quiere que lo hagan, que las calamidades, ojo, ¿de qué estamos hablando aquí? De cambio climático, calamidades, desastres, lo que se ve en la naturaleza hoy en día. Las calamidades que llenan la tierra son un resultado de la violación del domingo. Ese es el punto al que se quiere llegar. Finalmente se atribuirá todas las calamidades, todos los desastres naturales, el cambio climático que se está sufriendo, ¿a qué cosa? A la violación del domingo. Ese es el punto al que se quiere llegar y poco a poco está sucediendo. Actualmente se están sentando las bases para que eso suceda. Pensando apaciguar la ira de Dios, estos hombres influyentes promulgan leyes imponiendo la observancia del domingo. Clarísimo. Vamos a otra cita. Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. Y miren cómo comienza este párrafo, ¿no? Luego el gran engañador. Nos queda la pregunta, ¿luego de qué? ¿Sí? En otras palabras, antes de esto se dan varios sucesos, ¿sí? No es que de un día al otro se dicte una ley dominical. Hay varios sucesos alrededor del mundo que llevan al mundo a imponer la ley, ¿sí? Entonces eso es importante, no se da de la noche a la mañana. Debemos entonces estar contemplando, estar velando los eventos mundiales. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo se están dando estos movimientos y hacia dónde nos llevan, verdad? Y por eso es que traemos este tipo de noticias. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso dominical, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria. Otra cita bastante clara. Y bueno, tenemos el ejemplo también de Elías en la palabra de Dios. Recordemos, hermanos, que al pueblo remanente, a los cristianos del último tiempo, al remanente de Dios final, se lo llama el tercer Elías, ¿verdad? Ahora, hay una historia que aconteció con el primer Elías. Ustedes recordarán en 1 Reyes 18. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: Ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. Cuando Acab vio a Elías le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales.
Entonces, aquí encontramos todos los mismos factores que permanecen hoy en día en la sociedad. Todos. En primer lugar, vemos que se habla de crisis climática, vemos que se habla de calentamiento global. Aquí el texto lo llama sequía, ¿no es cierto? Ustedes se acordarán que hubo una sequía de 3 años que Dios decretó sobre Israel por su apostasía. ¿Sí? Entonces, la Biblia lo describe así, como una sequía, como falta de lluvia y como una grave hambre. ¿Sí? ¿Cómo lo decimos hoy en día? Cambio climático, ahí está. Y cuando Elías va a presentarse delante del rey Acab, el rey Acab le dice: eres tú el que turba a Israel, tal como vimos en las citas anteriores, ¿no? Se le echará la culpa a aquellos que no quieren adherir a estas leyes ecológicas, a estas leyes verdes, porque están atentando contra su conciencia. Vamos a ver que eso va a suceder, ¿no?, de aquí a poco. Entonces Elías se lo está culpando, pero en realidad, ¿quién era el culpable? El rey de Israel, que trajo la apostasía al pueblo. Hermanos, el calentamiento global no es a causa de los hijos de Dios, no es a causa de aquellos que guardan los mandamientos de Jehová, es culpa de aquellos que no los guardan. Si el mundo está convulso, si el mundo está como está, es por el pecado del mundo, es porque Cristo está cercano a venir a esta tierra, y esta tierra no soporta más. No es porque estamos explotándola y exprimiéndola y estamos sobrepoblados y tanta cosa que a veces nos engañan actualmente, que también les he dicho con anterioridad que muchas de las cosas sobre el calentamiento global que se enseñan hoy en día en realidad son bulos sin respaldo científico. Entonces, ¿qué es lo que está causando que la naturaleza esté convulsa hoy en día? La apostasía, el pecado del mundo. Nada más. Y aquí dice siguiendo a Baales, que el rey seguía a Baales. Hoy en día hablaríamos de seguir a la madre tierra, a Gaia, a este espíritu, ¿no?, que hoy en día se habla mucho, el cuidado de nuestra madre tierra. Interesante, hay varios paralelismos y podríamos analizar esta historia en un video completo, pero nada más mostrarles que en la Biblia se nos habla de cambio climático, se nos da los motivos, se nos da a quién acusaría el mundo de culpable, y bueno, muchos detalles, ¿verdad? Entonces, esto es la base escritural acerca de lo que vamos a presentar, y quiero que estas citas permanezcan en su mente mientras estemos hablando de las noticias. Muy bien, vamos entonces con la recopilación de noticias. Este video está cargado de noticias, son bastantes, porque en estos últimos meses se han dado muchos eventos, e inclusive he tenido que dejar varias noticias fuera de este video para no alargarlo mucho, y las que están aquí las vamos a ir revisando de manera breve. No es necesario tampoco examinarlas muy a fondo, ya que vamos a ver que hay una conexión entre ellas, y simplemente con verlas así de manera breve nos vamos a dar cuenta de cómo todas las cosas están conectadas. Y siempre les he comentado que Satanás elige los meses de septiembre, octubre y noviembre para actuar. Siempre esos meses, cada año, están cargados de eventos importantes con relación a la profecía. Es algo interesante que sucede, y eso no es coincidencia, porque Dios tiene sus tiempos. Solamente recuerden aquellos eventos, aquellas cosas que históricamente y bíblicamente han sucedido alrededor de estos meses. Así que Dios tiene sus tiempos y Satanás contraataca en esos tiempos. Ahora bien, todas estas noticias giran en torno a la reunión del COP26 que hubo este año. Esta reunión tan interesante, esta reunión que ha levantado bastante polémica, ¿no?, dentro del mundo cristiano, dentro del mundo adventista y dentro de la sociedad en general, ya que esta conferencia ha sido una conferencia respecto al clima, al cambio climático. Y como no podría ser de otra manera, las grandes élites mundiales, el papado y todos los poderes que están tratando de controlar este mundo, no han desaprovechado esta oportunidad para llevar adelante sus agendas. Ahora bien, vamos a comenzar con los precedentes, diría yo, con los precedentes antes de la reunión. Antes del COP26 se dieron varios eventos, varias cosas importantes, y quisiera comenzar mencionando la reunión de la economía de Francisco que hubo este año, a inicios de octubre. De esta reunión también yo les hablé un poco en algún video anterior de noticias, y también es un evento que está relacionado al Pacto Educativo Global de Francisco, que tal vez ustedes recuerden que él hizo un llamado al principio de este año a los líderes mundiales, a los grandes magnates, empresarios, políticos, para hacer un pacto educativo global.
con el afán de educar a las nuevas generaciones en asuntos ecológicos y en asuntos de economía. Entonces, es algo interesante, ¿no? Cómo siempre pretenden meterse con los más jóvenes. Y es que los más jóvenes son idealistas por naturaleza y es fácil de adoctrinar a las mentes jóvenes. Entonces, ahí es donde atacan. Y obviamente el papado no se iba a quedar atrás en este asunto, ya que este año, en la famosa reunión de la economía de Francisco, él convocó a muchos líderes jóvenes con el objetivo de que se comprometan a llevar adelante su manera de ver la economía, que es una manera socialista, comunista, marxista, como ustedes bien recordarán. Entonces, es interesante que se les esté inculcando estas ideologías a los más jóvenes, pero no solo eso, sino que aquí abordó toda la situación del cambio climático y de la pandemia. Y algo que llamó mucho mi atención sobre lo que él dijo, ustedes pueden ver, ¿no?, todos estos artículos, leerlos completos si desean, los links están aquí en la parte superior de cada noticia. Y bueno, el artículo es largo, ¿no? Pero lo que llamó mi atención es esta parte de aquí. Hoy nuestra madre tierra se lamenta y nos advierte acerca de que nos acercamos a umbrales peligrosos. Fijémonos y démonos cuenta de la expresión que está usando aquí el Papa. Hoy nuestra madre tierra está llamando al planeta de esta manera tan curiosa. Esta manera que es usado en círculos de la nueva era, en círculos espiritistas, en círculos de las religiones orientales que practican este tipo de doctrinas. Y él usa esta expresión, la madre tierra, y se refiere al planeta como un ente pensante, como un ente sintiente. Por eso dice, se lamenta y nos advierte. Y esa no es la primera ocasión, él lo ha hecho muchas veces antes. ¿En qué se fundamenta, hermanos? ¿En qué se fundamenta toda esta situación del cambio climático actualmente? En el espiritismo. Es una manera moderna de espiritismo, una manera tan sutil, tan inteligente, que ni siquiera los propios cristianos a veces han caído en cuenta, que inclusive los ateos han acogido con gusto este movimiento. Pero cuando nosotros nos fijamos en las bases filosóficas de todo este movimiento climático, de todo este movimiento de cuidado de la tierra, tiene sus orígenes en el espiritismo, en la nueva era, en las religiones orientales. Y es así que se habla de Gaia, del espíritu de la tierra, de la madre tierra, ¿no?, como aquí lo está haciendo el Papa. Y obviamente esto lo hace a propósito, ¿no?, con intención de congraciarse con este tipo de movimientos. Pero no solo eso, sino que nos deja ver que en realidad él adhiere al espiritismo, ¿no? Entonces, algo interesante que él ponga a la tierra como una diosa, como algo que siente, como algo que piensa. Esta es la religión de nuestros tiempos, esta es la religión posmoderna, el ecologismo, el naturalismo, algo que deja mucho que pensar, ¿no? Y como cristianos deberíamos rechazar, ya que sus bases filosóficas de por sí son bases espiritistas. Quizás esta es la última generación que pueda salvarnos. No exagero, ante esta emergencia su creatividad y resiliencia implica una gran responsabilidad. Esto se lo dice a líderes jóvenes, recordemos. Espero que puedan utilizar esos dones para corregir los errores del pasado y llevarnos hacia una nueva economía que sea más inclusiva, sostenible y solidaria. Palabras que hemos visto muchas veces antes. Sabemos que cuando se refieren al inclusivismo estamos hablando de movimientos LGTB, etcétera. ¿Sí? Cuando habla de sostenible y solidaria, son principios marxistas, ¿no? Usan este tipo de palabras atractivas, bonitas, que suenan bien inclusive, pero que en el fondo, en realidad están predicando este tipo de principios que van en contra de Dios. Ahora bien, eso como precedente, ¿no? Entonces, él empieza a pedir que se respete la tierra, que se cuide, que se tenga más cuidado por el medio ambiente, ¿sí? Y poco tiempo antes, una semana antes de comenzar los eventos de la COP26, el Papa Francisco pide rezar por el éxito de esta reunión. El Papa Francisco pidió el domingo rezar por el éxito de la COP26, una reunión crucial para el futuro del planeta. ¿Sí? Démonos cuenta, ¿no?, cómo presentan este asunto del cambio climático y es una manera de alarmismo. ¿Sí? Nos damos cuenta que hay bastante alarmismo dentro de este movimiento secular y ahora también religioso. Entonces se lo presenta de esa manera, ¿no?, como si no actuamos de aquí a 10 años, pues el planeta desaparece.
Y miren, como cristianos que estudian las profecías, debemos tener bien claro que la única razón por la que el planeta se calienta, por la que el planeta empieza a convulsionar, ¿no? Se dan desastres, se dan todo este tipo de cosas, es porque Cristo está cercano a venir. No es porque el ser humano lo esté destruyendo, ¿no? Que dicho sea de paso, todo el movimiento climático está rodeado de muchos bulos, de muchos engaños. Hay muchos científicos detractores, ¿no?, sobre este tema. Entonces, ese es el motivo correcto. Pero aquí se nos presenta como si no hacemos algo, el planeta se va a destruir, ¿no? Y en vez de predicar la religión de Cristo, se está predicando la religión climática. Démonos cuenta, ¿no?, cómo se está cambiando el evangelio. Ese es el evangelio que está trayendo Francisco al mundo y que los grandes líderes mundiales están acogiendo con gusto. Puede que solo quede una década, dice el llamamiento interreligioso de la COP26, un documento firmado por el Papa Francisco y los principales líderes religiosos del mundo. Ahora, esto no se queda solamente en discursos o en palabras de Francisco. No solamente él está hablando y el que quiera escuchar, escucha, y el que no. Él está haciendo llamamientos masivos a tomar decisiones, a tomar cartas en el asunto. En otras palabras, este hombre ya no es solamente el líder del catolicismo. Este hombre está empezando a influir en asuntos de política. Recuerden lo que dice Apocalipsis 13, ¿no? Esta bestia va a hacerse con el poder mundial, el poder económico, el poder político y el poder religioso. ¿Sí? Nadie podrá comprar ni vender, ¿se acuerdan? ¿Y qué vimos en la primera noticia? La economía de Francisco, ¿verdad? Algo que está comprometiendo a los futuros líderes jóvenes a poner en acción. No se podrá ni comprar ni vender. Interesante, nos damos cuenta por dónde va todo esto, ¿verdad? Se está preparando el camino para este gobierno mundial dirigido por la bestia, el falso profeta y el dragón. Ahora bien, aquí notamos cómo tiene este poder de convocatoria. Él hace un llamamiento a los principales líderes religiosos del mundo. Los líderes religiosos se están uniendo, hermanos, y eso está profetizado en la Biblia y en el espíritu de profecía nos dice claramente que los líderes religiosos tienen que unirse, que tienen que darse este mal ecumenismo y luego pues le dan simplemente el poder al papado. Las profecías son claras y aquí está sucediendo con excusa del cambio climático. Vemos la reunión, vemos cómo todos estos líderes están ahí juntos, ortodoxos, protestantes, judíos, católicos, musulmanes y de todo tipo de confesiones religiosas unidas aquí con un solo propósito: firmar y comprometerse a llevar adelante pues acciones contra el cambio climático. Entre estas acciones, ¿no?, y si ustedes buscan la información sobre esta reunión, entre estas acciones están poner en práctica la famosa Laudato Si. Ahora bien, recordarán ustedes, ¿qué contiene la Laudato Si? Una ley dominical, o bueno, propone que se dicte una ley dominical, propone un descanso semanal para el cuidado del planeta. Y aquí estamos viendo a muchos líderes comprometiéndose a cumplir esta encíclica, a cumplir este tipo de lineamientos. Algo interesante, ¿verdad? Pero no se queda ahí. Miren lo que sigue diciendo, ¿no? Todo esto antes de la reunión del COP26. Francisco sobre el cuidado de la casa común. No hay más tiempo, hay que actuar. Ahora, ¿a quién se está dirigiendo aquí? Ya vimos que se dirigió a líderes religiosos. Ahora aquí se está dirigiendo a líderes políticos. Un mensaje dirigido a los participantes de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. El Papa insiste en la necesidad de actuar con urgencia para afrontar juntos como familia de naciones. Esto es un llamado a las naciones europeas. Él hizo este llamado, él escribió, él se comunicó con estos líderes de Europa, líderes políticos, para tomar medidas que frenen el cambio climático. ¿Sí? Entonces, miren, algo interesante. La primera noticia estaba relacionada con la economía, la segunda con las religiones, y en esta tercera noticia vemos un llamamiento a los políticos. ¿No nos damos cuenta acaso que aquí está tratando de influir, de meter su ideología a todos los ámbitos de la sociedad? Tal como lo dice Apocalipsis 13, algo bastante interesante, llamativo. Continuamos. Este es el primer borrador sobre la cumbre climática que publica la presidencia de la COP26 desde Glasgow.
llegamos ya a la reunión como tal. La reunión se dio hace muy poco, ¿no? Hace nada más 2 semanas, y esta noticia es del día de ayer para mí, ¿no? Es del día de ayer, del 10 de noviembre. El 10 de noviembre se está terminando de redactar las resoluciones de la cumbre de la COP26. El día viernes 11 se va a hacer públicas las resoluciones que se han tomado. Ahora, démonos cuenta de lo que dice. La presidencia de la 26 edición de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Clima publicó este miércoles 10 de noviembre el primer borrador, ¿ya? Vamos a ver entonces qué resoluciones están tomando en el famoso COP26. El borrador también destaca la necesidad de garantizar una recuperación global sostenible, resiliente e inclusiva de los efectos de la pandemia del COVID-19, en particular mostrando solidaridad con los países en desarrollo. Siempre está aquí metido lo de la pandemia, ¿no? Las vacunas y todo ese asunto. Démonos cuenta de dónde viene todo esto, ¿no? ¿De dónde salen estas cosas? Son estas élites, son estos poderes, siempre están metiendo ahí lo de la pandemia. Pero bueno, luego vamos a ver un poquito más de eso. El documento no oficial señala la importancia de la sociedad civil, incluida los jóvenes y los pueblos indígenas, a la hora de abordar y responder a los problemas que plantea el cambio climático. El borrador se menciona una mejora de los planes de los países para la reducción de carbono e insta a revisar y fortalecer las metas para el 2030, la famosa Agenda 2030, ¿no es cierto? La Agenda 2030, algo interesante. El borrador también se centra en la equidad, las responsabilidades comunes, pero diferenciadas, y las capacidades respectivas teniendo en cuenta las diferentes circunstancias de cada país. Equidad, ¿verdad? Responsabilidades comunes, cooperación internacional. El acuerdo también llama a prestar atención a los derechos humanos, las cuestiones de género. ¿No dijo Jesús que sería como en los días de Sodoma, su venida? ¿Por qué siempre en este tipo de cosas, en este tipo de cumbres, de reuniones, se aborda el tema de las cuestiones de género? ¿Por qué está tan metido dentro? ¿Por qué se quiere pervertir la imagen de Dios en el hombre, instituyendo estas políticas de género? ¿Qué tiene que ver esto con el cambio climático? Nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo usan este tipo de eventos como excusa para adelantar sus agendas. La participación y el empoderamiento de los jóvenes, la pobreza, la justicia climática, así como la integridad de la tierra en el contexto del desarrollo sostenible. Muchas cosas, ¿no? Interesante todas estas resoluciones que se están tomando en el COP26. Numerosos jefes de Estado y gobierno, así como 25,000 delegados de más de 200 países participan en la conferencia. Hermanos, esto no es algo pequeño, esto no es algo esporádico, esto es algo grande. Esto es algo importante, donde mucha gente, muchos poderosos, se están comprometiendo a llevar adelante este tipo de políticas ecológicas, igualitarias y con cuestiones de género, ¿no? Con este enfoque. Interesante, ¿no es cierto? Todo lo que está sucediendo actualmente. Esas son las primeras resoluciones que están saliendo desde Glasgow. Ahora, poquito antes de la reunión como tal, una semana antes nada más, sabemos que hubo una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Biden, y el Papa Francisco. Este es el comunicado oficial de la Casa Blanca sobre esa reunión. En su audiencia con el Papa Francisco hoy, el presidente Biden agradeció a su santidad por su defensa de los pobres del mundo y los que sufren hambre, que sabemos realmente no hacen la gran cosa, ¿no? Si ellos quisieran, podrían acabar con el hambre, ¿no? Pero no lo hacen, ¿sí? Entonces, eso es solamente un bulo. Conflictos y persecución. Alabó el liderazgo del Papa Francisco en la lucha contra la crisis climática. Ya, aquí hay otra palabra interesante, ¿no? Alabó el liderazgo del Papa Francisco. ¿Sí? Biden es un fiel católico, ¿no? Él se ha declarado fiel católico desde siempre, desde el inicio. Inclusive hay un video en mi canal donde hablo sobre Biden y cómo los principios de este presidente encajan y concuerdan perfectamente con los principios del Papa. Se llevan muy bien, ¿no? Los dos se reunieron al principio de su mandato y ahora se vuelven a reunir antes de la cumbre climática, así como su defensa para garantizar que la pandemia termine para todos a través del intercambio de vacunas y una recuperación económica global equitativa. Aquí pueden leer todo el informe completo, inclusive, de esta reunión, pero lo que notamos es que estos dos poderes están confabulados. Los dos católicos más poderosos del mundo
unidos, juntos, en un solo pensar y en un solo propósito. ¿Acaso no dice eso Apocalipsis 13? ¿No dice Apocalipsis 13 que tiene que unirse el poder del protestantismo apóstata estadounidense con el poder del papado? Vemos a Estados Unidos haciendo estas alianzas. Vemos a Biden actuando muy de la mano con el Papa Francisco, ¿sí? Muy de la mano, muy juntos. Y vemos estos dos factores comunes que compartieron en esta reunión. Cuando ellos conversaron, hablaron de el cambio climático, la crisis climática. Dicho sea de paso, aquí también se hizo mención de la encíclica Laudato Si, ¿sí? Ley dominical, y sobre el asunto de la pandemia y cómo están esforzándose por garantizar las vacunas para todo el mundo. Algo interesante, las vacunas, la pandemia, el cambio climático, tres cosas que vienen del papado y de Biden. Estos dos poderes apoyan y promueven completamente estas cosas. Entonces, ¿no levantará acaso sospecha en nosotros acerca de la situación de la pandemia, la vacuna, del cambio climático? ¿Será que estos dos poderes real y sinceramente se preocupan por el bienestar de la humanidad o habrá otra cosa detrás? Simplemente lo dejo para reflexión. Continuando. COP26, Movimiento Laudato Si pide compromisos más ambiciosos. El movimiento Laudato Si, hermanos, no sé si ustedes sabían, pero existe un movimiento conformado principalmente por jóvenes que adhieren a la ideología de la Laudato Si y están pidiendo que se hagan compromisos más ambiciosos. Salieron en el lugar de la cumbre en Glasgow, salieron, ¿no?, con pancartas, salieron a solicitar que los países tomen medidas, que los países adopten la Laudato Si en sus políticas. Interesante, el mismo pueblo pidiéndolo. Hay una cita del Espíritu de Profecía que dice que el propio pueblo va a pedir la ley dominical. El grupo inspirado en la encíclica del Papa está presente en Glasgow. Detener las emisiones fósiles y una mayor responsabilidad de los países ricos hacia los más pobres son las exigencias. El director ejecutivo Tomás insinúa, es una cuestión de justicia, no de caridad. Interesante. Continuamos. El Domingo del Clima impulsa el compromiso de las iglesias a medida que avanza la COP26. Esta noticia se llevó adelante, ¿no? El Domingo Climático. Ya existen domingos climáticos, hermanos. ¿Sí? No es una paranoia, no es conspiracionismo, no es algo que nos estemos inventando, no es cosa de disidentes o de locos. Esto ya está sucediendo. El Domingo por el Clima, se dio ya el primer Domingo por el Clima, ¿sí? Se dio este evento donde se citaron a muchas religiones, se trató de abarcar todas las religiones para que dediquen un domingo consagrado completamente al clima, donde se hablaría de temas climáticos, donde se reposaría por completo, donde todas las iglesias comprometidas con esta causa harían un compromiso por el clima, ¿sí? Y también harían exigencias a la cumbre de COP26. Vemos ecumenismo, vemos una apostasía climática, vemos esta falsa unidad, que dicho sea de paso, bajo este estandarte se reunieron más de 5.000 iglesias en domingo para celebrar el Domingo Climático. Esta iniciativa de Domingo Climático es solamente el inicio. Van a seguir promoviendo más domingos por el clima. Interesante, ¿verdad? Y bueno, ahí pueden leer el artículo. Esta noticia también se las traje con anterioridad. Ya se reunieron, están solicitando, están presionando a los gobiernos y a la cumbre del COP26. El Domingo Verde, aquí pueden ver, ¿verdad? Se pide que el domingo sea respetado como día de reposo, cero emisiones, cero contaminación, cero movilidad humana, ¿sí? Entonces, este artículo habla acerca de la necesidad de un domingo verde. Interesante. Y se lo hace desde un enfoque ecuménico, interdenominacional, ¿sí? Por ejemplo, miren esta parte que dice aquí. Están provocando trastornos catastróficos. Podemos y debemos restaurar el domingo como un día para Gaia, la tierra. ¿Se dan cuenta? Ahí está nuevamente una expresión espiritista. La Gaia, la madre tierra, ¿no es cierto? Como una diosa, como algo que hay que venerar, como algo que hay que honrar. Y se está pidiendo la adhesión de la sociedad y de las religiones. ¿Sí?
Esta no es una página cristiana, no es una página religiosa, dicho sea de paso. Y están promoviendo el Domingo Verde. Interesante. Pero algo que llama mucho la atención y que lamento informar y quisiera decir, ¿no? Yo soy adventista, yo amo a mi iglesia, soy un adventista en orden dentro de la organización, pero lamentablemente muchos líderes y un gran sector del adventismo está cayendo en este engaño. Y es importante advertir, por amor a las almas, este engaño climático, esta apostasía climática está contaminando también a nuestra iglesia. Miren esta noticia traída del portal de Hop Media Italia, que es aquí en nuestros países latinos como la Nuevo Tiempo, ¿sí? la red Nuevo Tiempo, allá se llama Hop Media. Hop Media anuncia, ¿no?, que ADRA estará en la Conferencia Mundial sobre el Clima. ADRA, hermanos, nuestra agencia de recursos asistenciales, está participando en la COP26 e inclusive tuvo una participación, ¿no? Tuvo una exposición dentro de la COP26. Todo eso pueden leerlo aquí en la noticia. Es algo sumamente llamativo. ¿Qué hace el adventismo participando de este tipo de reuniones? Ya estamos viendo que esto no trae nada bueno. Estamos viendo que esto se está usando de excusa para llevar adelante una ley dominical. Estamos viendo que dentro de esto están abarcando temas como la ideología de género, como la economía de Francisco, la Laudato Si y tantas otras cosas, y sin embargo están ahí metidos. Y no solo eso, miren este otro artículo, ¿no? Respuesta de la misión escocesa al cambio climático. Los adventistas de Escocia también están participando del evento de Glasgow, de COP26. Interesante. Están ahí metidos y comprometiéndose con estas autoridades. Pero hermanos queridos, esto que nos muestra que hay un gran sector del adventismo que está siendo engañado. ¿Significa esto que debemos abandonar el barco? No, esto significa que debemos advertir y debemos educar. Y hermanos, no debemos adherir a estos movimientos ecológicos que está proponiendo el mundo y que está proponiendo el catolicismo, porque son un engaño y llevarán a muchas almas a la perdición. La ecología bíblica es muy diferente a la ecología que nos está enseñando el mundo y el catolicismo. Entonces, hermanos, debemos tener mucho cuidado con este tipo de movimientos. Pero no todo está perdido o no todo está mal, ya que si ustedes pueden ver, y esto me pareció bastante interesante, si ustedes buscan en la revista Adventista de hace 2 meses, si no estoy mal, van a encontrar un artículo interesante que se llama Apostasía Climática. Este artículo, ¿sí?, ahí pueden ver, esta es la página oficial de la revista Adventista. Este artículo habla sobre la apostasía climática. Y en este artículo, hermanos, la iglesia, en un medio oficial de nuestra iglesia, pues habla abiertamente sobre este tema. Y es un artículo corto, pero bastante conciso, bastante contundente, bastante sencillo de comprender, en el que se habla acerca de la crisis climática y cómo se está utilizando como excusa para la ley dominical. Y es curioso que el teólogo que escribe este artículo comience citando esto, hermanos. Un nuevo engaño para vulnerar el sábado como día de reposo. La ley dominical quizá jamás se promulgue, ¿sí? El mundo está en otra sintonía. El día de adoración ya no le importa a nadie. Quizá hayamos estado equivocados todo este tiempo con respecto a la marca de la bestia. Hermanos, estas frases, estas 4 frases que están aquí, han sido dichas por teólogos muy conocidos y muy importantes dentro de nuestra iglesia. Estas 3 frases las han dicho adventistas del séptimo día, las han dicho líderes de nuestra iglesia, estudiosos de nuestra iglesia. La ley dominical quizás jamás se promulgue. ¿Sí? ¿Nos damos cuenta? Entonces, este teólogo, ¿no?, este buen teólogo, comienza su artículo con estas citas. Y empieza a ver el tema haciendo ver que tanto la Biblia, el espíritu de profecía y los eventos actualmente, los eventos mundiales, indican que sí, el día de reposo todavía es un asunto importante y que va a abarcar, va a tener mucha relevancia en todo lo que son las profecías del tiempo del fin. Entonces, no debemos dudar.
Simplemente Satanás ha cambiado la estrategia. Tal vez antes la estrategia era de tipo religiosa, ahora es de tipo ecológica. Y mediante todos estos movimientos ecológicos se está llevando adelante sus planes. Y no debemos dudar, ¿no?, de que se dará una ley dominical tarde o temprano, sea mediante la ecología o sea mediante otro tipo de estrategia. Pero está sucediendo y no podemos descartarlo como adventistas. Por último, nada más quería presentarles esto. El último libro de Francisco, Papa Francisco, el Evangelio del Domingo. Nos damos cuenta de lo tremendo de este título, el Evangelio del Domingo. Ese es el nuevo libro del Papa Francisco. Un libro donde explica, bueno, entre otras cosas, el Evangelio del Domingo, y dentro de esto, él aborda las problemáticas sociales modernas. ¿Qué tipo de problemáticas? Ya lo están viendo, el cambio climático, la redistribución de las riquezas, etcétera, etcétera. En este libro, él recalca la importancia del día domingo como parte central del Evangelio y como un factor importante para beneficiar a todo el mundo. No solo a católicos, no solo a protestantes, no solo a religiosos, sino a todo el mundo. Interesante. Ya no es simplemente una profecía, una predicción en el futuro. Es algo que se está cumpliendo en nuestros propios ojos. Él mismo lo está diciendo, el Evangelio del Domingo. ¿En qué está basando su evangelio actualmente? En el domingo. ¿En qué tipo de domingo? En el domingo ecológico. Interesante, hermanos. Los eventos se están dando frente a nosotros. No podemos, hermanos, cerrar los ojos ante las cosas que se están dando. No podemos tachar de fanáticos, de alarmistas a los que están presentando este tipo de mensajes, este tipo de noticias. Debemos, hermanos, despertar y darnos cuenta en los tiempos en los que estamos viviendo. Ya no es tiempo de dormir, ya no es tiempo de juego, ya no es tiempo de desviar el mensaje, la predicación a temas de menor importancia. Debemos estar conscientes de los tiempos que vivimos y predicar el mensaje de los tres ángeles y preparar nuestra vida porque el Señor está cerca, hermanos. Sin más que decir, ese ha sido el tema de hoy. Espero que haya sido de instrucción para todos ustedes, nos ayude a tener claras los eventos que están sucediendo y a tomar decisiones en nuestra vida. Sin más que decir, que el Señor les bendiga. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.